Bienvenidos a Fiscalía para Todos Televisión, 30 minutos de información del ente investigador colombiano. Estos son los temas que vamos a desarrollar en la emisión de hoy. Especial prevención de delitos de violencia sexual, mitos y realidades, cómo identificar a alguien que sea víctima de este flagelo, sus derechos y garantías, dónde denunciar y cómo guardar la evidencia. También veremos cómo funcionan los servicios especiales para atender las víctimas de violencia intrafamiliar en Cali. Comenzamos. Fiscalía para Todos, con Mauricio Arroyave y Carolina Rivera. En esta ocasión nos encontramos en el Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales, CAIVAS. Aquí se brinda una atención integral a las víctimas para evitar que se tengan que desplazar, Mauricio, de un lugar a otro. Pues en esta sede, Carolina, la ciudadanía encuentra el apoyo de instituciones como Secretaría de Integración Social, el ICBF, policías judiciales y, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación. Estas unidades cuentan con atención social, psicológica, jurídica, médica, legal e investigativa, con funcionarios capacitados para brindar todas las asesorías y reunir las pruebas para restablecer de una manera inmediata todos los derechos a las víctimas. Mauricio, y desde aquí vamos a emitir este programa que precisamente trae como tema principal la prevención del delito de violencia sexual. Carolina, la violencia sexual se entiende como todo acto ejercido sobre una persona a la que mediante el uso de violencia física, psíquica o moral se le ha tratado de imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Esto es Fiscalía para Todos, con este especial de prevención del delito de violencia sexual. Mauricio, hay muchos mitos alrededor del delito de violencia sexual. A veces es posible observar cómo la sociedad trata, Mauricio, increíblemente de volcar la culpa sobre la víctima. Veamos cuáles son esas creencias erróneas alrededor de la violencia sexual que muchas veces evitan que la víctima denuncie. Muchas afirmaciones se pueden decir sobre la violencia sexual. Hay una serie de creencias que facilitan y justifican la ocurrencia de actos sexuales violentos. Las mujeres se visten de manera provocativa y por esto son responsables de violencia sexual. La culpa recae sobre las víctimas, mas no sobre el agresor. ¿Esto es un mito o una realidad? Parece que es un mito porque nadie debería reaccionar así. No, porque son decisiones de ella que quiere lucir su cuerpo. Entonces es una forma de admirar su cuerpo. Pero, ¿cuál es la verdad frente a este tema? La realidad es que la forma como las mujeres se visten o las decisiones que toman frente a una u otra situación no determina que sean víctimas de violencia sexual. Cuando una mujer está ebria o drogada, ¿sabe lo que pasa? ¿Y será que por esto puede ser abusada sexualmente? Lo cual es falso. La realidad es que en esos estados de inconsciencia no existe consentimiento. Conozcamos la opinión de la ciudadanía sobre este mito. Sería un abuso sexual, ya que la persona no está dando su consentimiento, no tiene la capacidad para indicar si quiere sostener o no las relaciones sexuales. En asuntos sexuales, ¿será cierto que cuando una mujer dice no, realmente quiere decir sí? Hay que respetarla las decisiones que ella tome, porque es autónoma de tomar sus propias decisiones. Resulta que estamos en una sociedad donde se ha vuelto el no que tiene que ser un sí, pero nosotros debemos entender que no también es una respuesta, eso es normal. Las manifestaciones con o sin palabras se deben tener en cuenta, de lo contrario, estamos frente a un delito. La realidad es que debe respetarse el consentimiento explícito de las personas frente a una conducta sexual. Se cree que en algunos casos las víctimas mienten al denunciar hechos de violencia sexual, que lo hacen por venganza con su expareja, o que los niños lo hacen por capricho, imaginación o manipulación de los mayores. Pero las cifras dicen lo contrario. Existen muy pocas falsas denuncias de violencia sexual. Estos mitos y realidades se encuentran consignadas en el protocolo de violencia sexual que desarrolló la Dirección de Políticas Públicas. Este documento es una herramienta para el desarrollo de este tipo de investigaciones.
Las denuncias y las remisiones por oficio sobre delitos sexuales en Colombia han aumentado en los últimos años. De 23.000 casos en 2012 pasamos a 28.000 en 2015, con un resultado de 6.000 personas imputadas por estos hechos. Lorena Galindo Orozco, Fiscalía para Todos. Los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de violencia sexual. Los agresores usan diversas estrategias para ganar su confianza y aprovecharse de ellos por su inocencia. La mayoría de casos que se investigan en los Centros de Atención Integral a las Víctimas de Abuso Sexual, CAIVAS, de la Fiscalía General de la Nación, tienen como escenario frecuente el hogar, así como es frecuente también que los predadores sean personas cercanas a la víctima. Existen dos modalidades de violencia sexual. Por un lado tenemos el asalto sexual y por otro el abuso sexual. Cada una tiene características individuales, pero comparten el mismo impacto emocional, debido a las lesiones físicas y psicológicas que se producen en las víctimas de estos hechos. El asalto sexual consiste en la agresión que se realiza por parte de una persona desconocida a través de la violencia frente a su víctima. Y la modalidad del abuso sexual consiste que siempre el abusador es una persona conocida frente a su víctima. Los menores de edad son las principales víctimas de abuso sexual. Los perpetradores se blindan de diferentes estrategias y parte de su actuar es infundir miedo, intimidar y chantajear a sus víctimas para obligarlas a guardar silencio. Que porque si el niño o la niña llegase a contarlo, se pondrían muy bravos con el niño. También hay que tener en cuenta que existen otras clases de abuso sexual, como lo es la explotación sexual, donde los adolescentes son incitados a ejercer la prostitución o son usados en casos de pornografía infantil. Que van a servir de modelos, que es importante que hagan casting y digamos esos castings son digamos con esa influencia sexual. Respecto de hombres, tuve un caso de adolescentes donde ellos, digamos, se concentraban a jugar en fútbol, en un ámbito recreativo. Allí llegaba el que iba a hacer el enganche, la captación de los menores para el ejercicio de la prostitución y la pornografía con ellos. A través de las denuncias recibidas en la Fiscalía y otras instituciones, se ha establecido a lo largo de los años que los hogares son los principales escenarios de violencia sexual. Aún así, hoy en día los perpetradores buscan a sus víctimas en un nuevo escenario virtual, las redes sociales, donde se les solicitan actividades explícitas sexual, donde se le piden a los menores, se llevan a citas, a encuentro físico con los menores de edad, donde posteriormente son abusados los mismos. La principal alerta que los padres de familia deben tener en cuenta con sus hijos que posiblemente son víctimas de este delito es su repentino cambio de conducta. Frente a esto, lo más importante es la prevención. Debe haber una comunicación asertiva, un diálogo real, efectivo, diario en los hogares colombianos, donde los menores tengan la capacidad en ciertos momentos, frente a cualquier propuesta que se le haga, tengan la capacidad de decir no. Así como la víctima tiene el deber de denunciar y acompañar su proceso para proporcionar la información necesaria y relevante para que la Fiscalía adelante su investigación con éxito, las víctimas tienen derechos que deben ser atendidos de manera integral por el Estado. En la siguiente nota les traemos los detalles. Las víctimas de violencia sexual, como todas las víctimas en este país, tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Para materializar esos derechos, ellas tienen la opción y la oportunidad de acudir a la Fiscalía General de la Nación a formular las denuncias. Ese es el primer paso. Una vez una víctima denuncia, se abre toda la oferta institucional de atención penal integral que proporciona la Fiscalía y otras entidades que acompañan el proceso, incluyendo asistencia en salud, física y psicológica. Tiene derecho a ser escuchada, a ser acompañada por profesionales, a ser atendida por personal experto en este tipo de atenciones. Igual tiene derecho en el sector salud a recibir una atención médica como si fuera una urgencia médica, independientemente de la ocurrencia de los hechos en su momento o la formulación de la denuncia. También a una asistencia legal, a estar acompañada por un representante judicial a lo largo del proceso penal para que haga efectivos todos sus derechos. Tiene derecho a ser atendida por todos los funcionarios judiciales, por los fiscales, por los investigadores y tiene derecho a estar informada sobre el estado de toda la indagación o investigación que se esté adelantando. Sin embargo, en la etapa de juicio su acompañamiento es fundamental. Para ello, la Fiscalía se vale de diferentes recursos tecnológicos que eviten esta confrontación.
¿Cómo lo hacemos? Utilizando videocámaras, utilizando cámaras de Gesell, utilizando cámaras contiguas, porque es claro que en muchísimas de nuestras investigaciones, si no tenemos víctima, seguramente no vamos a lograr el objetivo, que es una sentencia condenatoria cuando a ello hubiere lugar. La víctima de violencia sexual puede ser cualquier ser humano, desde los niños, niñas, adolescentes, hombres o mujeres, sin importar su inclinación sexual. Hay mayor revictimización que la impunidad. ¿Eso qué implica? Que todos los operadores de justicia tenemos que estar preparados y saber cómo enfrentar a una víctima, cómo acompañar a una víctima, cómo interrogar a una víctima. Y siempre se debe partir desde el punto de vista del respeto y del conocimiento de los hechos que estamos investigando. La Fiscalía invita a las víctimas o a quienes conozcan de estos hechos a denunciar. Para garantizar la no repetición, un derecho fundamental, es necesario que la justicia identifique y condene a estos agresores. Cada vez que se deja un perpetrador en la calle, se corre con el riesgo de que vuelva a atacar. Ana Alejandra Moreno, Fiscalía para Todos. ¿Sabe usted qué son las políticas institucionales y cómo en la Fiscalía se aplican para beneficio de la comunidad? Pues bien, aquí les contamos en qué consisten esas políticas y cuál es el papel de ellas en la atención que brinda la Fiscalía a sus usuarios y a las víctimas de violencia sexual. Una de las herramientas para combatir la violencia sexual son las políticas públicas diseñadas desde la entidad. Se requiere, como lo viene haciendo la Fiscalía, que la entidad entienda la problemática, la enfrente y trace un lineamiento que está contenido, por ejemplo, en el protocolo de investigación y respuesta judicial a los crímenes sexuales cometidos contra estas personas. Una respuesta efectiva para las mujeres, niños y adolescentes víctimas de la violencia sexual. Tenemos una serie de elementos y de normas, tenemos bastantes derechos enunciados en las distintas disposiciones internacionales. Lo que tenemos que hacer es cumplirlos, observarlos y que no se queden escritos, sino que se queden en el corazón de los colombianos. También es importante que usted como ciudadano sea veedor en el cumplimiento de las políticas institucionales. En la lucha para la protección de las víctimas y sus derechos sexuales, la Fiscalía no está sola. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que Colombia ha suscrito también la respaldan. Las acciones de la Fiscalía, como las de cualquier ente público, están sometidas al control ciudadano. Los ciudadanos pueden pedirle al Estado, y en este caso a esta institución, rendición de cuentas. Mario Gómez resalta la importancia que los ciudadanos sepan que hay una entidad capaz de responder por los derechos de las víctimas con políticas públicas que no se quedan en letra muerta. Maribel Ramos, Fiscalía para Todos. ¿Cuál debe ser la reacción de una víctima luego de una agresión sexual? Pues nuestro periodista Andrés Martínez habló con un experto del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aquí, Mauricio, unas recomendaciones para guardar la evidencia y lograr que la investigación sea pronta y efectiva. Cuando una persona es víctima de abuso sexual, se aconseja denunciar inmediatamente para que pueda ser remitida a las valoraciones pertinentes. Asimismo, si por temor no lo hace al instante, debe seguir las siguientes recomendaciones. No lavar las prendas, ni las externas, ni las internas, ni la ropa interior. Si por alguna circunstancia la ropa queda húmeda, debe llevarla a su casa, no lavarla y dejarla que se seque. Es vital para el desarrollo de la investigación preservar adecuadamente el material probatorio. Al desconocer la importancia de las evidencias corporales, las víctimas se bañan posterior a la agresión, pero es primordial no hacerlo. Que no se practique duchas vaginales, que no se cepille la boca, porque en esas actividades se puede perder evidencia muy importante que puede servir para concluir y poder judicializar el caso de una manera que tenga una respuesta real. Cuando el perito toma las muestras, las embala adecuadamente. Así se inicia la cadena de custodia con el objetivo de preservar las evidencias. Este material es fundamental para poder judicializar al presunto agresor. Para que la evidencia no sufra ningún cambio o alteración, se sigue un protocolo de seguridad, un control para resguardar las evidencias. Hasta que llegue al laboratorio donde se harán los estudios pertinentes, donde el perito pues abrirá el contenedor y hará las pruebas que considere necesarias. Recuerde que antes de la valoración médica en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la víctima debe denunciar ante una autoridad competente. A partir de ese momento, los especialistas del instituto inician su labor.
tratar de ofrecerle todas las garantías para que se sienta atendida y respetada desde cualquier punto de vista. Lo mejor que podemos ofrecer es un trato amable, digno, directo y decente, correcto, sin que la persona tenga por qué sentirse nuevamente revictimizada. Las víctimas de una agresión sexual temen denunciar, a veces por prejuicios sociales o miedo a las represalias del abusador. Sin embargo, es importante dar a conocer a las autoridades el hecho, para que este no quede impune. Andrés Martínez Ramírez, Fiscalía para Todos. Frente al delito sexual y la violencia intrafamiliar, la constante es que las víctimas no denuncien, por miedo a ser juzgadas o a verse obligadas a relatar esas complejas situaciones por las que han pasado. En Fiscalía para Todos les contamos cómo hacen los CAPIF para que este proceso sea más fácil para las víctimas. Este lugar ha recibido en lo que va corrido del año, según datos de la Subdirección de Atención a Víctimas y Usuarios, 19.000 consultas relacionadas con delitos de todo tipo, unas 5.000 por violencia intrafamiliar y cerca de 2.200 por abuso sexual. Situaciones en las que las víctimas coinciden en algo. Se sienten solas, ellas dicen, no sabemos dónde acudir, hemos ido a muchas partes y nos han remitido de un sitio a otro. Aquí un orientador y un receptor de su denuncia son los primeros en atenderlo y desde este momento se activan los actos urgentes con la Policía Judicial y los fiscales que seguirán su caso. Empezamos de una vez con el Instituto Nacional de Medicina Legal a hacerle una valoración médica, también le hacemos una valoración de riesgo y también con las comisarías de familia empezamos a darles unas medidas de protección. Cuando alguien es violentado sexualmente, médicos forenses y psicólogos entran a apoyar la atención, ya sea en casos de asalto sexual cometidos por desconocidos que abordan a las mujeres en la calle o cuando los agresores son familiares o conocidos de las víctimas. Lo aterrador en estos casos es que la mayoría de abusos son cometidos contra menores de edad. Y de violencia sexual estamos atendiendo más o menos o se van acercando unas 11 víctimas diariamente. De las 784 situaciones de violencia sexual que han llegado a este CAPIF, en los últimos 3 meses, 644 han sido contra niños y adolescentes. Las madres o quien conozca el hecho, es muy importante creerle al niño, acercarse a la fiscalía, porque aquí estamos en manos de profesionales que van a adelantar una investigación seria. El protocolo para los niños comprende entrevistas con profesionales expertos y el acompañamiento en todo el proceso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hospitales y redes psicológicas para ayudar a que los menores superen las secuelas del abuso. Siempre decimos a la ciudadanía, denuncien, no teman. Nosotros aquí como Fiscalía General de la Nación, este es nuestro deber y nuestra obligación, atenderlos, brindarles, digamos, una atención y una investigación óptima que nos van a permitir esclarecer de una manera más eficiente y oportuna. Centros como este funcionan en las ciudades de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja y Villavicencio para atender y acompañar a las víctimas. Una fiscalía para la gente. Nos trasladamos a Cali, a la seccional de la Fiscalía, donde han sido designados 2 fiscales en la unidad de reacción inmediata. Su misión es producir resultados oportunos en violencia intrafamiliar, sexual y casos de feminicidio. Mayerlin Andrade nos trae los detalles. El esposo de mi prima, el compañero permanente, a eso de las 6:30 me llaman, que la ha atacado físicamente y la hirió con 9 puñaladas de gravedad. Una rompiéndole el tórax, tocándole el corazón y las otras tocándole el pulmón. Casos como este llegan a diario a la unidad de reacción inmediata de la capital vallecaucana, donde ingresan mensualmente un promedio de 254 casos de violencia intrafamiliar, 142 de abuso sexual y 6 homicidios de mujeres. Se buscó a través del señor director un direccionamiento estratégico de los fiscales para que hubiesen fiscales destacados con componente de policía judicial y no solo a través de la unidad de reacción inmediata, sino de las unidades especiales, y por ello se destacaron 2 fiscales aquí en la unidad de reacción inmediata, además de los 20 que también conocen de los mismos casos. Luego de un año de labores, los fiscales destacados ante la URI manejan en promedio 800 casos relacionados con violencia intrafamiliar, 400 de abuso sexual y 102 casos de homicidios de mujeres, de los cuales con características de feminicidio fueron 30 y 42 en grado de tentativa. Al dirigirme hoy a la secretaria, ella muy amablemente me comentó sobre los programas que hay ahora, la atención que hay para las mujeres, para los niños. Esperamos
y toda mi familia y yo, que el responsable de este acto no quede impune y no quede libre en la calle, a que repita lo mismo. Se reinauguró la sala de atención a los usuarios en la Casa de Justicia de Agua Blanca con un componente de receptores de denuncias de Policía Judicial, del CTI, de la Policía Nacional, para que la comunidad no tuviera que desplazarse desde el norte de la ciudad, del suroccidente, aquí, sino que la Fiscalía se desplazó hasta la comunidad, para que tengan conocimiento que la Fiscalía busca estar cerca de ellos y que las investigaciones lleguen más rápido al conocimiento nuestro. Decenas de caleños se acercan a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía en busca de una atención rápida y una respuesta oportuna a cada uno de sus casos. Mayerlina Andrade, Fiscalía para Todos. 1 millón de habitantes de las comunas 13, 14 y 15 del distrito de Agua Blanca en Cali se benefician de los servicios que presta la Fiscalía, con las salas receptoras de denuncias y la unidad de atención preprocesal. En esta zona de la capital del Valle se registran altos índices de violencia intrafamiliar y homicidios. Que esta comunidad que es tan grande, que es una de las comunidades más vulnerables, no tenga que desplazarse al centro. Diariamente, entre 70 y 100 habitantes del suroriente de Cali llegan hasta las instalaciones de las salas receptoras de denuncia y de unidad de atención preprocesal para acceder mejor a los servicios de justicia que ofrece la Fiscalía General en esta zona de la capital del Valle. Vamos a contar no solo con la recepción de la noticia criminal o la de la denuncia por parte de policías judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación, sino también con el acompañamiento de un fiscal para que de esta manera el ciudadano sepa ante qué autoridades que tiene que dirigirse y así se aminore el tiempo que va a gastar buscando quien atienda sus peticiones. Es bueno que han hecho ese traslado acá para colocar los denuncios, porque nos queda fácil de venir acá. Una vez se ingresa a las instalaciones de la estación Los Mangos, el ciudadano se encuentra con un orientador, que es un profesional del derecho, quien le indica si su caso corresponde a la justicia penal y a qué entidad debe dirigirse. Recibo a los usuarios, me explican en cortas palabras el día que le hicieron la conducta mala y yo la trato de tipificar y si no me apoyo en la fiscal que está adentro y les doy la ficha para que pasen donde las digitadoras que están adentro o los llevo y se les hace la denuncia que ellos vienen a formular. Inasistencia alimentaria, lesiones personales, violencia intrafamiliar, también puede ser por extorsiones, estafa, toda la gama que se encuentra descrita y sancionada en nuestro Código de las Penas. Dentro de las instalaciones los ciudadanos cuentan con oficinas cómodas, donde son atendidos por agentes del CTI y agentes de la Policía Judicial de la Policía Metropolitana de Cali. Pues sería importante que la gente venga a hacer sus denuncios, porque muchas veces se quedan como corto por el tiempo y la cantidad de población que tienen que atender una sola sede, entonces es importante que se acerquen también a esta sede, porque así pueden también conocer un poco más sobre la instalación y las personas que les pueden dar la oportunidad de solucionar sus problemas. Para los habitantes de esta zona deprimida y vulnerable de Cali, contar con estas instalaciones permite ahorrar tiempo y costos en transporte hacia las oficinas ubicadas en el centro de la ciudad. José Gregorio Pérez, Fiscalía para Todos. Y continuamos en Fiscalía para Todos y hoy les recibo yo para contarles toda la información digital que genera nuestra entidad. Les quiero contar que en Twitter alcanzamos 438.400 seguidores y en Facebook 35.890. Precisamente Alejandra Montoya nos envía la siguiente pregunta: ¿a dónde puedo acudir en caso de violencia intrafamiliar? Alejandra, aquí está tu respuesta. La violencia intrafamiliar se da cuando dentro del núcleo familiar hay violencia física o psicológica. Al Estado le ha importado mucho las víctimas de violencia intrafamiliar, por eso ha dispuesto de varias locaciones para que éstas pongan las denuncias y reciban la atención correspondiente. Frente a la Fiscalía está la Unidad de Reacción Inmediata, el CAPIP, Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, o incluso puede acudir a una comisaría de familia. Ahora, si la afectación es física y usted necesita una atención médica, puede acudir a un hospital y ellos lo remitirán a la autoridad competente. Y estos fueron los tweets más destacados de esta semana.
Y esta es la pregunta de nuestro televidente. ¿A dónde debo acudir yo para poder saber sobre la desaparición forzada de mi hermano desde el 2004? Respondiendo a su pregunta, se dan dos escenarios. El primero, cualquier ciudadano colombiano tiene derecho a acceder a la información haciendo una solicitud respetuosa ante cualquier oficina a nivel nacional de la entidad. En segundo lugar, una vez determinado a través de estas oficinas en qué despacho cursa su investigación, puede comunicarse directamente con el titular del despacho, fiscal, para que le informe los avances investigativos que haya tenido su proceso. Y la cifra de la semana son las 41 imputaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación por casos de corrupción en La Guajira. Y recuerde que si usted quiere conocer todas las novedades de nuestra entidad, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales, Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook y @FiscalíaCol en Twitter. O también puede visitarnos a través de nuestra página web www.fiscalia.gov.co. Ahora, quédese con el resumen noticioso.